Antes de empezar quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Esta historia fue hecha por Stark Link del creador en la descripción. Sin más comenzamos. Capítulo 12. Pruebas de estrés. Naruto miró fijamente su papel, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Las reglas, como explicó el Jonin especial con cicatrices, eran bastante sencillas. Los equipos se dividían en asientos asignados al azar antes de que se repartieran los exámenes. Todos comenzaban con 10 puntos, pero las respuestas incorrectas costaban 1 punto por cada pregunta. Si te pillaban haciendo trampa, te costaban 2 puntos cada vez que te pillaban. Te quedabas sin puntos y te eliminaban del examen. Sencillo, ¿verdad? Y si sacas un 0, tus compañeros de equipo también desaprueban. Solo responde las preguntas y no hagas trampa, ¿verdad? Excepto por el hecho de que Uzumaki Naruto era terriblemente malo en los exámenes escritos. Eran la pesadilla de su existencia en la Academia Ninja de Konoha. Los ejercicios prácticos eran diferentes. También reprobó muchos de ellos, pero al menos había una oportunidad. A veces podía encontrar una manera de aprobar o sortear las reglas. Como con el examen de lanzamiento de kunai. Iruka no le había prohibido específicamente usar una etiqueta explosiva, y el centro de la diana ciertamente estaba destruido, incluso si había golpeado el objetivo a 3 pulgadas a la izquierda del centro, pero en una prueba escrita, solo había una manera de responder correctamente. No había forma de distraer al examinador y mover la línea de partida. Y solo había una manera correcta de resolver el problema. No había lugar para la creatividad en absoluto. Una gota de sudor resbaló por la frente de Naruto y trazó un camino hasta su nariz. Se la frotó con irritación. Al menos la primera pregunta no era de opción múltiple. La parábola, B, representa la trayectoria de un shuriken después de ser lanzado por un ninja enemigo desde una altura de 7 metros. Calcula la fuerza del ninja enemigo que se puede observar a partir de la trayectoria seguida por el shuriken y averigua la distancia máxima de lanzamiento en terreno llano. Explica tu razonamiento. Oh, mierda, pensó con horror, es aún peor. Quieren que haga matemáticas. Hinata se inclinó hacia adelante con los ojos cerrados, pareciendo estar perdida en sus pensamientos para un observador externo. Este movimiento también hizo que su cabello corto colgara ligeramente hacia adelante a lo largo de los lados de su rostro, mientras sus manos se movían debajo del escritorio. Ella giró con mucho cuidado sus dedos ocultos en los sellos que activarían el límite de sangre de su familia, susurrando Byakugan en un susurro fantasma. Su flujo de chakra era tan lento y tan controlado, que los estudiantes a ambos lados de ella ni siquiera levantaron la vista. Las venas abultadas en sus sienes ahora estaban ocultas por su cabello, por lo que no dio ninguna señal externa mientras sus ojos cerrados escaneaban los papeles de los candidatos cercanos. Si iba a hacer trampa, como esta prueba parecía requerir, estaba decidida a que no la atraparan. Al encontrar a uno que parecía haber completado la mayor parte de su prueba, comenzó a memorizar sus respuestas. Todo iba según lo planeado. Esperaba que cuando comenzaran a asignar asientos, pudiera sentarse cerca de Naruto-kun, pero, por supuesto, las asignaciones aleatorias se modificarían para separar a los compañeros de equipo. Por mucho que deseara poder ayudar a sus amigos, estaba segura de que encontrarían alguna manera de tener éxito. Shino asintió levemente cuando su espía regresó. Era una subespecie de Kika y especialmente criada y tenía ojos compuestos extremadamente desarrollados para ayudar en misiones de reconocimiento. Desafortunadamente, su cerebro no estaba tan desarrollado. Aunque podía comunicarse con él fácilmente usando una de sus reinas sintonizadas, sus habilidades de conversación estaban tan subdesarrolladas como las de su compañero de equipo cuando contemplaba un ramen caliente. Además, la memoria del insecto volador solo era suficiente para memorizar una sola respuesta a la vez. Aunque era tedioso de usar, era efectivo. Solo esperaba que sus compañeros de equipo también encontraran formas de tener éxito. Un solo 0 impediría que todo el equipo progresara. Naruto sudaba mientras miraba las demás preguntas del examen. Ninguna de ellas parecía particularmente fácil. Sentía que podría resolver la mayoría de ellas si tuviera tiempo ilimitado o acceso a los libros adecuados, pero no tenía ninguna de las dos cosas en ese momento. ¿Por qué es tan difícil este examen?, se preguntó, rechinando los dientes con frustración.
No creo que nadie en mi clase, excepto tal vez Sakura, pueda responder todas estas preguntas a tiempo. ¿Por qué nos dejaron hacer este examen? No vamos a obtener ninguna experiencia si fallamos en la primera hora. Eso le hizo reflexionar, y el rostro de Naruto se quedó en blanco mientras reflexionaba sobre esto. Kurenai-sensei no los pondría en esta situación si fuera imposible, así que tenía que haber una forma de evitarlo. Repasó las reglas nuevamente, cómo se otorgaban los puntos y cómo se deducían los puntos si te atrapaban haciendo trampa. Es curioso lo indulgente que era eso. Iruka-sensei te echaría del aula si te atrapaba haciendo trampa en uno de sus exámenes. Naruto entrecerró los ojos. ¿Por qué esta prueba es tan difícil, pero más fácil en ese aspecto? Es casi como si quisieran alentarme, soy un idiota. Este es un examen de rango shinobi. ¿Quieren ver lo escurridizos que podemos ser? Justo en ese momento, uno de los supervisores gritó un número, haciendo que Naruto saltara de su asiento. Número 52, reprobaste, dijo en un tono aburrido. 17 y 43, puedes seguir a tu compañero de equipo al pasillo. Naruto miró al Chunin mientras el genin enojado salía de la habitación. El brillo depredador en los ojos del shinobi mayor tenía un toque de triunfo, pero no de ira ni indignación. Sus sospechas eran correctas. Los supervisores Chunin eran sus verdaderos oponentes. A medida que se eliminaban más equipos, Naruto empezó a sudar más. Necesitaba encontrar las respuestas, pero no perdía de vista su propia hoja. Esos supervisores no estaban bromeando. No fue hasta que uno de los shinobi que llevaba un marcador Suna y mucha pintura facial pidió que lo excusaran que Naruto tuvo algo de inspiración. Menos de un minuto después, Naruto tenía los bocetos de un plan elaborado. Solo deseaba tener a Shino a mano para buscar fallas, que es 23. Dijo el supervisor de aspecto joven en su fila cuando Naruto levantó la mano. Yo también necesito ir al baño, tartamudeó Naruto. Hizo una mueca y se agarró el estómago. Creo que bebí leche en mal estado, agregó. El supervisor no reaccionó, salvo ponerse de pie con suavidad y hacer un gesto para que Naruto lo siguiera. Naruto mantuvo la mirada baja la mayor parte del tiempo, pero con el rabillo del ojo vio que Sakura levantaba la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras pasaban. En voz baja, el supervisor le indicó que bajara las escaleras hasta el segundo piso, antes de continuar por el pasillo. Naruto supuso que querían asegurarse de que él y ese ninja de Suna no entrarán en contacto. Eso le parecía bien, si estaba con Sabaku no Gaara, al menos era peligroso por poder. Pero para consternación de Naruto, el supervisor lo siguió hasta el baño, parándose al lado de los lavabos. Naruto se agarró el estómago de nuevo y se metió en uno de los cubículos. Consciente de que el Chunin podía ver debajo de las puertas del cubículo, Naruto se bajó los pantalones y se sentó. También se subió la manga de la chaqueta en el brazo izquierdo, dejando la piel de su antebrazo expuesta. Después de detenerse lo suficiente para moldear con mucho cuidado el chakra, tosió ruidosamente mientras sus dedos formaban los sellos. Se escuchó un fuerte chasquido, que inmediatamente se complementó con el hecho de que Naruto colocó su boca sobre su antebrazo y sopló con fuerza. El ruido era ensordecedor en el espacio cerrado mientras la niebla se elevaba por debajo de la puerta del cubículo. En un instante, Naruto se arregló la manga y se subió los pantalones. Tiró de la cadena, abrió la puerta del cubículo y salió hacia los lavabos, a tiempo de ver al Chunin alejarse del humo. «Gomen», dijo Naruto mientras se lavaba rápidamente las manos, definitivamente un poco de leche en mal estado, pero tengo suerte de que solo haya sido gas. Aunque no quería hacer eso en medio del examen. El Chunin no dijo una palabra, pero sus pasos mientras guiaba a Naruto de regreso a la sala de examen eran un poco más rápidos que antes, como si se mostrara reacio a dejar que Naruto se acercara demasiado. Apenas el sonido de sus pasos se desvaneció dentro del baño, las puertas de los otros cubículos se abrieron de golpe y los tres Narutos agachados sobre los inodoros saltaron. Sus rostros se arrugaron en concentración mientras hacían los sellos con sus manos y de repente fueron reemplazados por un Minoi Iruka, Maito Gai y Yui Kurenai. Los dos falsos Jonin y el falso Chunin salieron del baño rápidamente, moviéndose con determinación. Pero no antes de lavarse las manos, por supuesto. Fue una suerte que no hubiera nadie cerca que se preguntara qué estaba haciendo la maestra del genjutsu en el baño masculino.
Moviéndose rápidamente por los tejados de Konoha, los tres clones descendieron sobre la biblioteca. Solo tenían un puñado de minutos para obtener la información que Naruto necesitaba y entregársela. Afortunadamente, cada uno solo necesitaba buscar información para 3 o 4 preguntas, y Naruto ya había pensado en dónde encontrar la información. Entonces, mientras el clon de Kurenai estaba abriendo un libro sobre cifras, buscando una coincidencia con la que vio en el examen, el clon de Iruka tenía un libro de física abierto y estaba escribiendo ecuaciones para el problema de los kunai, y el clon de Gai estaba buscando los nombres de los Kage fundadores de cada aldea. Trabajando de forma independiente, los Kage Bunshin encontraron las respuestas, o la mayoría de las respuestas, dentro de su tiempo asignado y se reunieron en la entrada de la biblioteca. Pero mientras regresaban al edificio donde se estaba llevando a cabo el examen, se encontraron con el último obstáculo, uno sobre el que el Naruto original no tenía suficiente información para resolverlo con anticipación. Su información era inútil si no podían hacérsela llegar a Naruto antes de que terminara el examen. Con todos los shinobi extranjeros, el edificio estaba fuertemente custodiado, y salir sin hablar con alguien era mucho más fácil que volver a entrar. Lo más cerca que podían llegar sin un encuentro riesgoso era una azotea que tenía vista a las ventanas laterales de la sala de examen. Usando un protector de frente bien pulido como espejo, intentaron reflejar el sol del mediodía en un ángulo para captar la atención de Naruto. Usar un código de señal para transmitir su información llevaría mucho tiempo, pero era mejor que nada. El único problema era la determinación del Naruto original de no dejarse atrapar haciendo trampa. Nunca levantó la vista lo suficiente para que la luz le llamara la atención. Desafortunadamente, sus esfuerzos no pasaron completamente desapercibidos. No puedo creerlo, ustedes tres, dijo una voz molesta detrás de ellos. A pesar de sí mismos, los tres clones saltaron culpablemente y se dieron la vuelta. Un shinobi de Konoha con un paño sobre la cabeza y una aguja senbon en la comisura de la boca los estaba mirando fijamente. Pensé que era un poco extraño oír hablar de equipos tan jóvenes en el examen, pero nunca pensé que encontraría a algunos de ustedes haciendo trampa para sus estudiantes. El Hokage va a estar muy decepcionado. El clon de Kurenai, al darse cuenta de la suposición del hombre, habló sin pensar. No, no lo hagas. Suplicó, antes de darse cuenta de que no estaba actuando en absoluto como su sensei frío y racional. La idea de meter a Kurenai Sensei en problemas con el Hokage evidentemente había hecho cortocircuito en su sentido común. El otro shinobi también se dio cuenta. Bien, ¿quién diablos eres tú? Exigió saber mientras las agujas senbon aparecían entre sus dedos curvados. Cuando los clones no respondieron de inmediato, levantó las manos y arrojó las agujas a los impostores. Los clones intentaron esquivar los misiles. A menudo, los senbon estaban recubiertos con drogas o venenos para incapacitar al objetivo, pero dada la cantidad de chakra que les quedaba, el primer golpe sería fatal. Pero cuando se agachaban o se lanzaban a un lado, los shinobi de Konoha hacían un sello y los senbon parecían multiplicarse en el aire. Cada clon era perforado por una o más agujas y explotaba en una nube de humo. Naruto se puso rígido de repente en su asiento cuando su cerebro se llenó de información. Ese idiota. Se maldijo a sí mismo, ¿por qué tuvo que interferir con? Espera. ¿Cómo sé qué les pasó a mis clones? No estuve allí, sus preguntas se interrumpieron cuando de repente se dio cuenta de que ya tenía la información necesaria para el examen. Volvió a la primera pregunta y comenzó a escribir las ecuaciones antes de olvidarlas. Tendría mucho tiempo para pensar en sus clones cuando no estuviera haciendo un examen. El lápiz de Naruto se movía frenéticamente mientras llenaba los cuadrados asignados para sus respuestas. A medida que proporcionaba soluciones viables a las primeras 9 preguntas, el nudo en su estómago comenzó a aflojarse lentamente. No era perfecto de ninguna manera, pero al menos había podido mostrar su trabajo en todas ellas, una mejor actuación de la que había hecho en la Academia Ninja de Konoha. Por supuesto, toda su tensión nerviosa regresó rápidamente cuando la voz de Ibiki lo sacó de su ensoñación, casi haciéndole dejar caer su lápiz. Está bien, ladró el hombre de aspecto aterrador. Ahora daré el 10º problema. Naruto no pudo evitar mirar el reloj. De hecho, habían pasado 45 minutos desde el comienzo de la prueba. Parecía una eternidad.
Ese tal Ibiki debería estar trabajando en la academia, era perfecto para ese lugar. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando el extraño shinobi de Suna finalmente regresó del baño, solo para recibir un comentario sarcástico del examinador. Naruto se preguntó si el tipo no consumía suficiente fibra en su dieta. Ciertamente parecía bastante dispéptico cuando regresó a su asiento. Ahora os lo explicaré, continuó el hombre de la cara con cicatrices y la gabardina negra. Esta es una regla inútil. Primero, todos vais a elegir si queréis hacer este 10º problema o no. ¿Elegir? Preguntó una kunoichi rubia que llevaba un itaibite de Suna suelto alrededor de su cuello como Hinata. A pesar de su peinado, era la persona de Suna con aspecto más normal que había visto hasta ahora. Si decides no tomarlo, tus puntos se reducirán a 0, respondió Ibiki con una leve sonrisa, en otras palabras, fracasarás. Tus 2 compañeros de equipo fracasarán junto contigo. Esa declaración, por supuesto, desató un murmullo de comentarios y negaciones entre los candidatos restantes. Naruto entrecerró los ojos. Esto no podía ser tan fácil. Y aquí está la otra regla, continuó Ibiki, ignorándolos a todos mientras parecía saborear el momento. Si eliges tomarlo y te equivocas, perderás el privilegio de tomar el examen Chunin para siempre. Como era de esperar, Inuzuka Kiba fue el primero en romper el silencio de sorpresa. ¿Qué clase de regla tonta es esa? Exigió. Aquí hay gente que ya ha hecho el examen de Chunin en el pasado. Por supuesto, la furia indignada del chico no se vio aumentada por el pequeño perro blanco que tenía en la cabeza, que acentuó su declaración con 2 ladridos agudos. Ibiki se rió de eso, un sonido que pareció enviar escalofríos por la espalda de Naruto hasta la boca del estómago. Tuviste mala suerte, dijo. Este año, yo soy la regla. Es por eso que te doy la opción de renunciar. Aquellos que no tengan confianza pueden elegir no tomarlo y tomar el examen el próximo año, o el año siguiente. Se rió entre dientes otra vez, y Naruto sintió que se le apretaba la mandíbula. Comencemos, dijo Ibiki. Quienes no vayan a responder la 10ª pregunta, levanten la mano. Después de que confirmemos sus números, los dejaremos salir. Después de un largo momento, la primera mano se levantó desde un asiento cerca de Naruto. Un genin de Konoha de aspecto mayor, con perilla y rostro demacrado se puso de pie. Renuncio. Dijo, luciendo como si estuviera sufriendo, no lo aceptaré. El hombre se disculpó con sus compañeros de equipo mientras también gritaban sus números, pero al que Naruto podía ver no pareció importarle mucho. Cuando se dio la vuelta para verlos salir, vio a Hinata. Parecía haberse encogido en su asiento y su rostro se había puesto muy pálido. Intentó darle una sonrisa alentadora, pero sus ojos parecían frenéticos por la preocupación. Eso desconcertó a Naruto mientras se daba la vuelta. Hinata no parecía estar tan preocupada por su rango, sino más bien por volverse más fuerte para que su padre la apreciara, el bastardo, así que ¿por qué? Entonces lo golpeó. Su sueño era convertirse en Hokage, no el de ella. Ella estaba preocupada por él. Naruto frunció el ceño mientras reflexionaba sobre esto. Esa primera rendición pareció abrir las compuertas cuando otros levantaron sus manos. Después de que se llamara a sus números, cada equipo salió en silencio de la habitación. Algunos parecían aliviados, otros parecían enojados, pero para Naruto, los peores eran los que salían en silencio, con sus rostros impasibles como máscaras. Se preguntó si esos seguirían siendo shinobi por mucho más tiempo. Dudaba que esos equipos permanecieran intactos para el siguiente examen de Chunin. ¿Qué tan malo sería fallar el examen porque uno de tus compañeros de equipo perdió el coraje? ¿O eligió hacer que el equipo fallara para no correr el riesgo personal de ser excluido para siempre de Chunin? Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras se concentraban en el examinador jefe. Estaba jugando con ellos, de alguna manera enfermiza. El hombre tenía una leve sonrisa en la comisura de su boca. Ver eso y recordar la evidente angustia de Hinata hizo que algo dentro de él se rompiera. De una manera enfermiza, era gratificante tener a alguien más preocupado por sus ambiciones que por las suyas, pero ella merecía algo mucho mejor que ser atormentada por eso. No podía hablar con ella y las señales con las manos no eran prácticas para esto, así que tendría que hacerlo indirectamente. Naruto saltó sobre su escritorio, teniendo cuidado de no pisar su hoja de examen. Señaló acusadoramente a Ibiki y gritó.
Esto es un montón de basura. La sala de reconocimiento quedó en completo silencio. La mano de Hinata temblaba, a punto de levantarse, cuando sonó la voz de Naruto-kun. Había estado envuelta en un feroz debate interno en el corto tiempo desde que se habían explicado los términos de la 10ª pregunta. No quería ver el fin de las ambiciones de Naruto en esta clase sofocante. Lo aplastaría si se limitara para siempre a ser genin, y ella no quería ver que algo así sucediera nunca. Por un momento se preguntó si todo este examen había sido construido como una trampa para engañar a Naruto y destruir sus sueños. Una vez, nunca habría pensado que la gente pudiera ser tan cruel, pero cuanto más tiempo pasaba con Naruto, más veía cómo lo trataban. Había adultos en Konoha que no dudarían en hacer algo tan cruel en un esfuerzo por vengarse de lo que veían como el Kyuubi no Kitsune. No estaba segura de si Naruto vio la trampa que le tendían o no, dependería de ella salvarlo de sí mismo. Ella le lanzó una rápida mirada a Shino, pero él no parecía perturbado por la situación. No es que realmente mostrara emoción alguna cuando lo tomaban por sorpresa. Su mano temblaba por la tensión nerviosa cuando la acusación gritada de Naruto la hizo quedarse rígida en su asiento. Número 23, ¿cuál es su problema?, preguntó el examinador en tono aburrido. Incluso si te dieran la autoridad para hacer tal regla, gruñó Naruto, ¿crees que los Kage de otra aldea cooperarán y no permitirán que sus propios genin vuelvan a realizar pruebas? Pareces muy seguro de eso, dijo Ibiki. ¿Estás dispuesto a apostar tu futuro por eso? Esta es una elección que afectará el resto de tu vida. Naruto puso sus puños en sus caderas y se enderezó aún más. La respiración de Hinata se quedó atrapada en su garganta. Apuesto mi vida cada vez que voy a una misión y nunca me doy por vencido, es mi forma de ser ninja. E incluso si te permitieran prohibirme la entrada para siempre, me volveré más fuerte y seré el primer genin en convertirse en Hokage, y luego te despediré por inventar reglas estúpidas. Con eso, Hinata se relajó un poco, porque era verdad. Naruto no permitiría que le impidieran realizar sus ambiciones. Ella se había equivocado al haber dudado de él, aunque fuera por un segundo. Se preguntaba si también debería subirse a su escritorio para mostrarle su apoyo cuando el examinador habló por fin. Veremos si tu apuesta da resultado. 23. Ahora levántate de ese escritorio antes de que te descalifique inmediatamente por insubordinación. Naruto saltó de nuevo a su silla, pero Hinata todavía podía sentir débilmente las oleadas de intención asesina que provenían de su compañero de equipo. Para el resto de ustedes, esta es su última oportunidad de irse antes de que su destino esté sellado, anunció el examinador con la cicatriz en el rostro con una voz profunda que hizo que a Hinata se le retorciera el interior. Se concentró en el enojo que emanaba de su amigo. ¿Lo llevaría hasta el final con él, o no lo haría en absoluto? Como compañera de equipo, amiga o incluso como la Chuunin que custodiaba la puerta de su oficina, a donde él la llevara, ella la seguiría, cuidándole las espaldas. Ibiki-san esperó, mirando alrededor de la habitación. Pero Hinata no creía que nadie más se fuera después de las palabras de Naruto. Y ella tenía razón. Para el primer examen, todos aquí, aprueban. Naruto miró fijamente al examinador, preguntándose si lo había escuchado correctamente. Sakura, sorprendentemente, fue la primera en hacer la pregunta que todos estaban pensando. Espera, ¿qué significa eso? ¿Ya pasamos? ¿Qué pasa con la 10ª pregunta? Eso condujo a una de las cosas más aterradoras que Naruto había visto jamás, incluso peor que Gai y Lee cantando karaoke de Igotiu, Babe. En la celebración de Lee. Morino Ibiki se estaba riendo. No fue una risa sarcástica, sino una carcajada con la boca abierta y la panza abierta. Para empezar, no había tal cosa, explicó con una amplia sonrisa que hizo que Naruto quisiera alcanzar un kunai, o puedes llamar a la elección que hiciste la verdadera 10ª pregunta. Entonces, ¿cuáles fueron esos 9 problemas anteriores?, preguntó la kunoichi de Suna en tono molesto. Todo fue un desperdicio. No, no lo fue, discrepó Ibiki. Esos problemas cumplieron su propósito, poniendo a prueba las habilidades de recopilación de información de cada individuo, como explicó Ibiki, hacer las pruebas en grupo solo aumentaba la tensión, ya que la gente no quería defraudar a sus equipos, lo que reforzaba la opinión de Naruto de que el hombre era un sádico natural, y que sus suposiciones sobre la prueba habían sido correctas.
Al menos eso era algo gratificante. No fue hasta que el examinador le quitó la tela que cubría la parte superior de la cabeza que Naruto se distrajo de sus cavilaciones. Tenía una tela similar para ocultar el color brillante de su cabello, pero la de Ibiki tenía un propósito muy diferente. La información puede tener más valor que la vida a veces, tanto en misiones como en campos de batalla, dijo mientras todos miraban los cortes y las enormes cicatrices queloides que cubrían la parte superior de su cabeza, sin dejar ni un pelo en el cuero cabelludo destrozado. La información se paga con la vida de las personas. Si te detectan recopilando información, el enemigo puede atribuirla a ello, lo que la hace mucho menos útil. Incluso pueden usar lo que aprendiste para atraer a tu equipo a una trampa, continuó Ibiki mientras volvía a atar la tela alrededor de la parte superior de su cabeza. Eso puede provocar un desastre para tu equipo y tu aldea. Por eso eliminamos a aquellos que no pudieron recopilar información sin ser atrapados. ¿Pero qué pasa con esa última pregunta?, preguntó la Kunoichi de Suna, aunque esta vez con una voz mucho más baja. Esa pregunta era el punto principal de este examen, respondió Ibiki extendiendo los brazos dramáticamente. Se te presentó una situación de vida o muerte, se te dio la opción de responder la pregunta o no, míralo de esta manera. Eres un Chuunin, y tu misión es capturar un documento secreto, pero se desconoce quiénes son los oponentes, su número y sus capacidades. Puede haber trampas preparadas de antemano por el enemigo. Ahora, ¿aceptarás esta misión o no? Solo porque tu vida y la vida de tus compañeros de equipo pueden estar en peligro, ¿eres capaz de evitar misiones peligrosas? La respuesta es no. Naruto frunció el ceño, tratando de conciliar esto con lo que Kurenai-sensei le había estado diciendo. Ella había sido terriblemente cautelosa con todas las situaciones en las que parecía meterse el equipo 8, pero no había rechazado la misión de patrulla fronteriza, ¿verdad? Y Kurenai-sensei había estado de acuerdo en que Hinata tenía razón al liderarlos contra los secuestradores. Tal vez se trataba menos de evitar misiones peligrosas que de planificar con anticipación y trabajar para minimizar esos peligros. Hay misiones que conllevan grandes riesgos, continuó Ibiki, pero que no se pueden evitar. Eso es lo que buscamos en un Chuunin, o líder de escuadrón. Aquellos que no pueden apostar sus vidas en una situación crítica, aquellos que se dan por vencidos cuando se les da la oportunidad porque hay un próximo año, y dejan que sus mentes se dejen llevar por un futuro incierto, son tontos sin determinación que no tienen derecho a convertirse en un Chuunin. Estás aquí porque diste la respuesta correcta a la 10ª pregunta, y puedes lidiar con las dificultades que enfrentarás. Naruto parpadeó y tragó. La primera parte del examen Chuunin ha terminado, anunció Ibiki. Te deseo suerte, concluyó con una voz que a Naruto le sonó extrañamente sincera. Por supuesto, esta conmovedora escena se vio completamente interrumpida cuando un objeto oscuro explotó a través de las ventanas laterales en una lluvia de vidrios que por poco no alcanzó al examinador jefe. 2 kunais fueron lanzados al techo sosteniendo las esquinas del bulto de tela oscura que se desplegaba. Cuando la tela terminó de desplegarse detrás de la figura que se enderezaba después de haber aterrizado, anunció segundo examinador, Mitarashi Anko está aquí en caracteres kanji de 2 pies de alto. Decir que la mujer vestía de manera extraña, incluso para los estándares de los shinobi de Konoha, era quedarse corto. Llevaba un traje de malla metálica ajustado que le llegaba hasta las rodillas, además de espinilleras sobre las sandalias, una minifalda muy corta y una gabardina color canela hasta las rodillas. Todos, no hay tiempo para estar felices. Anunció. Soy la segunda examinadora, Mitarashi Anko. Como si no supieran leer. Vamos al próximo examen. Gritó levantando el puño en el aire. Síganme. El silencio mientras todos los genin la miraban era ensordecedor. No creo que te entiendan, dijo Ibiki en voz baja mientras salía de detrás de la tela que colgaba. Ella no respondió, sino que se limitó a mirar con el ceño fruncido a los candidatos restantes. Ibiki, dijo con la comisura de la boca, ¿por qué dejaste pasar a tantos? El primer examen debe haber sido demasiado blando. Concluyó con una mirada fulminante. Parece que hay muchos buenos estudiantes esta vez, dijo Ibiki diplomáticamente, y Naruto tuvo la impresión de que se conocían antes de los exámenes. Bueno, dijo, voy a tener que lograr que más de la mitad de los equipos fracasen en el próximo examen. Estoy emocionada. Naruto tragó saliva.
En todo caso, ella era incluso más rara que Ibiki. Te explicaré los detalles mañana, anunció Anko. Iremos a otro lugar, así que pregúntale a tu sensei Jounin sobre el punto de reunión y la hora. Eso es todo. Retírate. Varios de los Jonin Sensei de Konoha ocupaban un salón sin usar en la torre del Hokage. El espacio normalmente era una sala de reserva que se usaba cuando se convocaba a una reunión completa de Anbu, algo que casi nunca sucedía. Pero los asientos eran cómodos, había un cenicero para Asuma y hablar entre ellos les daba a los Jonin algo que hacer mientras sus estudiantes eran examinados. El hecho de que el Hokage siempre reservara la habitación para ellos, y que estuviera lejos del edificio de exámenes, seguramente era solo una coincidencia. A pesar de sus intenciones, Yui Kurenai se sintió nerviosa mientras estaba sentada allí, pensando en cómo le iría a su equipo, especialmente bajo el mando de un genio sádico como Morino Ibiki. Había llegado a conocer a Ibiki por su informe posterior al desastre que se cobró la vida de su sensei y sus compañeros de equipo. Fue más tarde cuando se dio cuenta de la importancia de tener a un hombre con su talento a cargo, pero en ese momento pudo ver las circunstancias con la suficiente imparcialidad como para comprender. Cuando todos los miembros de un equipo, menos uno, habían sido aniquilados, era natural que surgieran algunas sospechas. ¿Los había traicionado? ¿Era una infiltrada disfrazada? ¿Había llegado a un acuerdo con los atacantes para que le perdonaran la vida? Ibiki escuchó una vez su descripción fragmentaria e inconexa de lo que había sucedido. Le hizo algunas preguntas y luego la envió al hospital para que le curaran las heridas. La había visitado allí varias veces para comprobar varios detalles de su historia, pero su rostro no había traicionado ningún signo de incredulidad, ni ninguna otra emoción. No fue hasta más de un mes después, cuando tuvo tiempo de pensar en lo que había sucedido y fue a buscarlo, que descubrió que era el jefe de la unidad de tortura e interrogatorio de la AMBU. La comprensión de que había estado bajo sospecha cuando regresó la desalentó, pero no le impidió contarle sus propios pensamientos. Él la miró fijamente durante un largo momento después de que ella terminó. Sus ojos se dirigieron hacia los sellos pintados en las paredes y ella se dio cuenta de que, con la puerta cerrada, su oficina era uno de los pocos lugares en Konoha que garantizaban privacidad absoluta. Fue entonces cuando estuvo de acuerdo con ella en que las circunstancias del ataque no cuadraban. Se había empleado demasiada fuerza para conseguir un objetivo demasiado pequeño. Había algo más en juego, eso estaba claro. También le había advertido que mantuviera la cabeza agacha y sus pensamientos en secreto hasta que tuviera pruebas irrefutables de sus acusaciones, para que no la obligaran a unirse a su equipo en el más allá. A Kurenai se le revolvió el estómago al salir de la reunión, que Morino Ibiki había registrado como el informe final de la misión abortada No 2579, B. Era gratificante que la hubiera tomado en serio. Demasiados idiotas sexistas harían caso omiso de las palabras de la joven Kunoichi, independientemente de su inteligencia. Era un alivio que un profesional así estuviera de acuerdo en que algo estaba pasando aquí. No estaba simplemente sufriendo delirios paranoides provocados por su dolor. Pero al mismo tiempo, sus observaciones la habían dejado helada. Quienquiera que los hubiera organizado tenía acceso a recursos e información en un grado que era francamente aterrador cuando se detuvo a considerar las implicaciones. Y este desconocido no había demostrado ningún escrúpulo en derramar sangre para lograr su objetivo. Su supervivencia futura dependía verdaderamente de su discreción. Nunca se había sentido tan sola mientras caminaba de regreso a la casa de su familia. Afortunadamente, estaban fuera de la ciudad visitando a uno de los proveedores de su padre en el país del viento cuando regresó a Konoha. Al menos, pudo ahorrarle a su madre la preocupación de que su única hija estuviera en el hospital. Pero cualquier error que cometiera si intentaba investigar también podría costarles la vida, así que decidió esperar hasta que regresaran y hablar con ambos. Una semana después, llegó un pergamino que detallaba el incendio que se llevó la vida de sus padres. En ese momento, Yui Kurenai se dio cuenta de lo que realmente significaba estar sola. Kurenai sacudió la cabeza, como para limpiarla de recuerdos no deseados, y miró el reloj. El examen ya debería haber terminado. Miró a los demás sentados allí. Kakashi estaba leyendo uno de sus pequeños libros naranjas, Gai estaba haciendo flexiones con un solo brazo en el suelo y Asuma estaba fumando e intentando convencer a Gai de que se uniera a él en una elaborada apuesta sobre los resultados del examen.
La puerta de la sala de espera temporal se abrió y todos levantaron la vista. Sin embargo, en lugar de Ibiki con los resultados de la prueba, vieron a dos de los Jonin especiales más jóvenes, Heiko Ayate y Shirano y Genma. Este último se detuvo después de entrar en la habitación y comenzó a reír por alguna extraña razón. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Asuma en un tono ligeramente beligerante. Ayate negó con la cabeza y le dio un codazo a Genma. Lo siento, pero tenemos que preguntar. ¿Alguno de ustedes ha abandonado el salón desde que comenzó el examen? Los 4 Jonin negaron con la cabeza. Ayate dejó escapar un suspiro. Eso es lo que pensé, dijo. Para entonces, Genma había dominado su diversión y ladeó la cabeza para mirarlos. A Kurenai le pareció que su atención estaba centrada en ella y en Gai. Al menos los Enges se parecían bastante, dijo después de un momento. Disculpe, preguntó Kurenai entrecerrando los ojos. Genma miró a Ayate, quien suspiró y asintió. Esta tarde me asignaron patrullar cerca del edificio de exámenes, explicó Genma. Atrapé a 3 personas en un tejado que intentaban hacer señales a alguien en la sala de exámenes. Parecían ser tú y Gai-san, junto con Umino y Iruka, uno de los Chunin que enseñan en la academia, pero cuando los confronté no actuaron del todo bien. Genma negó con la cabeza en ese momento. Los golpeé con algunos senbon envenenados, pero simplemente explotaron. Ahora estoy bastante seguro de que eran clones de sombras. Los detuve, pero todavía nos preguntamos quién lo hizo. Kurenai negó con la cabeza. Solo conocía a un usuario de clones que la elegiría a ella, a Gai y a Iruka como modelos. ¿Pero en qué demonios estaba pensando? Kakashi levantó la vista de su libro. Ya que el primer examen ya terminó, y Ibiki-san utilizó el dilema del prisionero, la tarea imposible o algo aún más retorcido y perverso con nuestros estudiantes. Ayate pareció desconcertado por la pregunta, pero respondió al ninja copiador de todos modos. Creo que optó por la segunda opción, con 2 de sus cómplices incluidos entre los examinados para copiarlos. En ese momento, el rostro de Kakashi se contrajo bajo su omnipresente máscara. No fue hasta que Kurenai notó la inclinación de su ojo visible que se dio cuenta de que estaba sonriendo. «Te han engañado, Genma-san». «¿Qué quieres decir?», preguntó Kurenai bruscamente. «¿Alguno de ustedes usa regularmente Kage Bunshin no Jutsu?», preguntó Kakashi. Todos menearon la cabeza. Kakashi se encogió de hombros. «No es sorprendente. Se necesita mucho chakra para invocar un clon que desaparecerá la primera vez que sea golpeado. Más de uno consumirá mis reservas, por lo que solo es útil en ciertas situaciones. Una de las razones por las que consume tanto chakra es porque estás moldeando suficiente chakra para que tenga una presencia física, sin un material de sustentación que le dé masa, como con Mizu Bunshin. Otra razón es porque el usuario está creando una leve impresión de su conciencia en el Bunshin, lo que le permite pensar de forma algo independiente. Kurenai recordó haber trabajado con Shino en las reparaciones del techo y haber mantenido una conversación con uno de los clones de Naruto, pensando que era el original. ¿El grado de pensamiento independiente depende de la cantidad de chakra utilizada para crear el clon?, preguntó con curiosidad. Era extraño, una vez que Kakashi hablaba sobre los detalles técnicos de un jutsu avanzado, cómo su personalidad de tonto parecía simplemente desaparecer por un tiempo. Hasta cierto punto, asintió Kakashi. Un efecto secundario del proceso de impresión es el siguiente. Cuando se disipa un clon, el conocimiento y los recuerdos adquiridos por esta conciencia secundaria volverán a ser los originales. Entonces, ¿lo que estás diciendo?, interrumpió Asuma, aplastando su cigarrillo, ¿es que el usuario del jutsu sabrá todo lo que sabe el clon? Así es, dijo Kakashi. Recuerdo la noche en que acordamos las asignaciones del equipo, Iruka dijo algo sobre que Uzumaki Naruto dominaba el Kage Bunshin no Jutsu. Kurenai frunció el ceño. Sí, y esos probablemente eran sus clones. Pero por la forma en que describiste la estrategia de Ibiki, creo que la llamaste la tarea imposible, y su uso de cómplices, ¿se suponía que los estudiantes debían hacer trampa para aprobar? Kakashi se encogió de hombros, pero Ayate asintió levemente. Parece que Naruto tuvo tiempo suficiente esa noche para aprender una técnica de nivel Jounin, dijo Kakashi con una obvia sonrisa debajo de su máscara, pero no suficiente para leer toda la letra pequeña.
De lo contrario, sus clones no se habrían esforzado tanto en hacerle señales, podrían haberse dispersado para darle la información que habían recopilado. Espera. Gritó Genma, con el omnipresente sembón cayendo de la comisura de su boca. Eso significa que cuando desbarataste a sus clones, los ayudaste a cumplir su misión, dijo Kakashi con ligereza. Estoy seguro de que Kurenai-sama aprecia que hayas ayudado a su genin, quizás deberías invitarla a salir. Kurenai miró con enojo al infame ninja imitador. ¿De verdad crees que tienes suficientes trampas para proteger tu colección de literatura, Kakashi? Kakashi palideció por un momento, pero luego asintió. Si contratara a mi equipo para una misión de rango C para quemarlos a todos, sería dinero bien gastado, respondió ella. ¿De verdad quieres apostar todos tus libritos naranjas contra la astucia del bromista más notorio que se haya graduado de la academia? Debo advertirte que ha estado ahorrando. Incluso me engañó una vez con un genjutsu. Kakashi tragó saliva visiblemente y negó lentamente con la cabeza. Asuma grunó. Peleas sucio, dijo con aprobación. Kurenai simplemente le sonrió. En ese momento, Genma se estaba golpeando la cabeza contra la pared, mientras Ayate intentaba consolarlo. Gai terminó sus flexiones, pero parecía tener todavía mucha energía nerviosa. Se puso de pie de un salto y comenzó a sermonear a Kakashi sobre cómo nunca debería intentar ser genial y moderno con Kurenai-san, una sensei que obviamente entendía el poder de la juventud, sin darse cuenta de que Kakashi tenía la nariz enterrada nuevamente en el libro que sostenía de manera protectora entre sus manos. Todo el ruido comenzaba a causarle dolor de cabeza a Kurenai, por lo que se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Cuando extendió la mano para abrirla, ésta se movió sola. Ibiki se quedó en la puerta, con el rostro impasible pero sus ojos oscuros brillando mientras ella retrocedía para permitirle entrar. ¿Ese mocoso Uzumaki es uno de los tuyos? Preguntó sin saludar. Kurenai simplemente levantó una ceja. Sus palabras delataban más emoción de la que solía permitirse mostrar. Sí. Sí, lo es. ¿Qué pasa? Eso es lo que pensé, dijo mientras le entregaba los resultados de la prueba. Tienes tus huellas por todas partes, por así decirlo. Obtuvo una de las puntuaciones más altas sin que nadie lo viera haciendo trampas. Mis asistentes todavía están tratando de averiguar cómo lo hizo. Tuvo algo de ayuda involuntaria, respondió Kurenai distraídamente mientras sus ojos recorrían el resumen de la puntuación. Sonrió levemente. Todos sus genin lo habían hecho bien, excepcionalmente bien, de hecho. Miró a Ibiki, que estaba visiblemente frunciendo el ceño. Acabamos de descubrirlo. Puedes preguntarle a Genma. Ahora, ¿qué más sucedió? Ibiki suspiró. La última pregunta era una prueba de intuición para ver si podían comprometerse en una situación de mucho estrés. Les dije que si optaban por responder la última pregunta y fallaban, nunca podrían volver a tomar el examen. Kurenai frunció el ceño. Eso debió haber salido bien. Bueno, funcionó. Todos los cobardes se estaban yendo como ratas que abandonan un barco que se hunde, cuando tu genin salta sobre su escritorio y comienza a gritarme, continuó Ibiki, frunciendo el ceño. Me dice que no tengo la autoridad para declarar tal regla, y si la tuviera, él sería el primer genin en convertirse en Hokage y luego me despediría. ¿Te despido? Preguntó Kurenai, quedándose muy quieta. Cuando Asuma le dio un codazo en el hombro, ella le entregó los resultados del examen, manteniendo aún un férreo control sobre sí misma. Sí, confirmó Ibiki con sarcasmo. Creo que las palabras exactas fueron: te despediré por inventar reglas estúpidas. Ya veo, dijo Kurenai mientras se dirigía con cuidado hacia la puerta. Hablaré con él inmediatamente sobre su lenguaje, prometió mientras salía al pasillo. Si alguien en la habitación escuchó el sonido de una risa femenina apagada que se alejaba por el pasillo, decidió no decir nada al respecto. Para su crédito, Naruto en realidad se sonrojó en casa de Moritake esa noche cuando Kurenai lo cuestionó por sus palabras hacia Morino y Ibiki. Estaba claro que se había alterado demasiado cuando se enfrentó al Jonin especial, por lo que finalmente lo dejó pasar. En general, estaba de demasiado buen humor como para dejar que algo menor lo estropeara. Los 3 genin que probó habían quedado cerca de los primeros del grupo, incluso contando solo a los que habían aprobado.
Aunque nunca lo diría en voz alta, era de esperar que a Hinata y Shino les fuera bien, pero Uzumaki Naruto nunca había parecido ser muy partidario de la excelencia académica, o incluso de la sutileza. Esperaba que Iruka aprovechara la oportunidad para restregarles ese hecho a sus colegas por las narices cuando se publicaran las puntuaciones en la academia. El uso de Kage Bunshin por parte de Naruto había sido inspirado, incluso si indicaba que no era completamente consciente de cómo funcionaban. No es que se abstuviera de mencionarlo cuando fue su turno de describir sus tácticas. El rubor rosado que regresó a su rostro compensó con creces cualquier vergüenza que hubiera sufrido en el salón de los Jonin. Por otro lado, fue gratificante notar que él ya había descubierto casi por sí solo ese aspecto del Kage Bunshin. Además, se mostraba cautelosamente optimista con respecto al enfrentamiento entre Naruto e Ibiki. Por supuesto, el Jonin se había sentido molesto por la forma, pública, en que Naruto había puesto en evidencia su farol. Pero en el peor de los casos, solo tendría que lidiar con algunas bromas de los otros instructores. De todos los habitantes de Konoha, estaba segura de que el jefe del escuadrón de tortura e interrogatorio de Anbu podía apreciar lo que le habían hecho a Naruto y respetar al chico por no convertirse en una bestia asesina. Incluso sus comentarios de ese mismo día habían estado teñidos de un respeto a regañadientes. Con suerte, cuando llegara el momento, consideraría que defender a Naruto de una conspiración sin rostro era lo mejor para Konohagakure. Cuando terminaron de comer, Kurenai no pudo evitar notar que Hinata había estado incluso más callada de lo habitual. La chica de ojos claros describió su uso subrepticio del Byakugan con la menor cantidad de palabras posible, mirando hacia abajo todo el tiempo. Incluso pareció incómoda cuando Naruto la elogió por ser extra disimulada. Después de darles instrucciones a sus estudiantes sobre cómo llegar al segundo examen, usando un mapa de las áreas de entrenamiento de Konoha, Kurenai sugirió que regresaran a casa temprano para empacar su equipo y descansar lo más posible. Pero después de pagar la cuenta, siguió a sus estudiantes afuera. «Hinata, ¿podrías quedarte un momento?», le preguntó a la chica Yuga con una voz que era poco más que un susurro. La chica asintió. Tan pronto como Naruto y Shino estuvieron fuera de la vista, Kurenai habló de nuevo. «¿Qué te preocupa ahora?». La joven Kunoichi parecía aún más incómoda, si eso era posible. Kurenai-sensei, estoy simplemente decepcionada de mí misma», dijo en voz baja. Kurenai se abstuvo de hacer comentarios mientras le hacía un gesto a Hinata para que la siguiera. Después de que ambas se sentaran en un banco no muy lejos de la entrada de Moritake, respiró profundamente. El trato que Yugayashi le daba a su hija era atroz, y cada vez que tenía que lidiar con las consecuencias, se le hacía cada vez más difícil contener su ira. «Por favor, explícame por qué estás decepcionada», Hinata pidió con la voz más suave que pudo. «No he oído nada esta noche de lo que no debas estar orgullosa». «Lo siento, sensei», dijo Hinata en un tono miserable. «Fue un error de mi parte ocultar mis fracasos. Pero no quería que los demás lo supieran». Su voz se apagó. «Que supieran lo cerca que estuve de hacernos fracasar a todos», añadió rápidamente, las palabras prácticamente se tropezaban unas con otras. Kurenai frunció el ceño, tratando de darle sentido a las palabras de la chica. Durante la 10ª pregunta, se atragantó. Casi levanté la mano. No podía soportar la idea de que Naruto se limitara a ser genin por el resto de su vida. Sé que no es estúpido, pero pensé que tal vez habían introducido esa regla porque estaba tomando el examen este año. Tanta gente es cruel con él, no podía soportar la idea pero debería haber creído en él. Los hombros de Hinata se encogieron mientras sus palabras se volvían fragmentarias. Había pocas personas en la calle al anochecer para presenciar el colapso nervioso público del heredero Yuga, pero, no obstante, Kurenai rápidamente lanzó un genjutsu simple para ocultar sus identidades. Lo último que quería era que la noticia llegara a oídos del padre de la chica. Luego se inclinó con rigidez y envolvió su brazo alrededor de los delgados hombros de su estudiante. Hinata se quedó completamente quieta por un momento y Kurenai temió haber malinterpretado el estado psicológico de la chica. Estaba a punto de levantar el brazo cuando Hinata se giró y envolvió a Kurenai con sus brazos con una fuerza sorprendente. La chica temblaba como una hoja, pero el programa de entrenamiento con pesas de Maito Gai tuvo resultados muy notables. Kurenai se tragó el nudo que intentaba formarse en su garganta.
Hacía mucho que había descartado cualquier plan de establecerse y formar una familia, pero momentos como este la hacían cuestionar esa decisión. Por otras razones, la reacción de Hinata la hizo fruncir el ceño. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había consolado de esa manera. ¿Desde que falleció su madre? Cuando el temblor de Hinata comenzó a disminuir y su respiración volvió a la normalidad, Kurenai finalmente habló. Hinata, no veo que hayas hecho nada malo. Estabas preocupada por tu compañero de equipo y buscabas lo mejor para él. Cuando quedó claro que evaluó correctamente los riesgos y decidió continuar, lo aceptaste. No tienes nada de qué disculparte, ni conmigo ni con tus compañeros de equipo. Hinata soltó a su sensei para mirarla confundida. Kurenai también ignoró la extraña punzada que sintió cuando la soltó. Pero yo habría hecho que fracasemos, protestó Hinata en voz baja. Pero no lo hiciste, le recordó Kurenai. Hinata sacudió lentamente la cabeza. Solo porque Naruto-kun me detuvo, protestó. Fue una tontería por mi parte pensar que la gente se tomaría tantas molestias para hacer que Naruto fracasara, continuó. Kurenai se quedó congelada en su lugar por un momento mientras sopesaba los riesgos. Fue solo un instante, por lo que se sorprendió un poco cuando Hinata la miró. ¿Sensei? Preguntó la genin con voz preocupada. Hinata, dijo Kurenai, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay algo que deberías saber, pero bajo ninguna circunstancia debes hablar de ello con nadie más que conmigo. ¿Me he expresado con claridad? Hinata asintió, con los ojos aún más abiertos de lo normal. Kurenai miró a su alrededor. No había nadie cerca, pero rápidamente realizó otro genjutsu que ocultaría sus palabras de cualquier oído curioso. Tus sospechas no son completamente infundadas, le dijo a su estudiante después de un momento. Entre Shino, Iruka-sensei y yo, hemos descubierto señales de que algunas personas están actuando de manera que lastiman a Naruto y evitan que sea aceptado en la aldea. No creo que puedan cambiar las reglas del examen Chunin para lograrlo, pero soy cautelosa con todo lo que concierne a Naruto. Las siguientes palabras de Hinata sorprendieron por completo a Kurenai. ¿Está involucrado mi padre? Preguntó, con la tensión visible en el temblor de su mandíbula. No lo sé, fue todo lo que Kurenai pudo decir. No había previsto que Hinata hiciera esa conexión tan rápido. El jefe del clan Hyuga tendría la influencia para hacer algunas de las cosas que hemos descubierto, pero eso por sí solo no es una prueba. Los ojos de Hinata se quedaron muy quietos y parecieron clavarse en los de Kurenai mientras hablaba. Me preguntó, después de que regresamos de la frontera, sobre la pelea con los secuestradores, dijo Hinata. A Kurenai pareció que se le quedaba la respiración atrapada en la garganta. Si supiera que Naruto había recurrido al chakra del Kyuubi, podría usarlo para, sin embargo, continuó Hinata, estuve inconsciente durante parte de la batalla y no pude responder a sus preguntas. Parecía muy decepcionado. Ahora Kurenai finalmente reconoció por qué los ojos de Hinata parecían haberla desconcertado por un instante. Su estudiante estaba enojada. Tu discreción es muy apreciada, Hinata, dijo con calma mientras recordaba una discusión entre sus propios padres que había escuchado un año antes de graduarse de la academia. Acababan de regresar del funeral de uno de los socios comerciales de su padre, un tal Hiroto Yasuri. Él y su hija Natsuki murieron después de comer una comida preparada con algunos hongos silvestres que resultaron ser altamente venenosos. Se dictaminó que fue un accidente, pero los padres de Kurenai no lo creyeron. La hija tenía 39 años en ese momento, una edad inusual para que una chica que alguna vez fue atractiva permaneciera soltera. Sin embargo, no fue por falta de pretendientes. Su padre había rechazado a los jóvenes de la aldea que habían pedido permiso para cortejar a su hija, con la esperanza de que llamara la atención de uno de los nobles. Era extremadamente rico, pero el dinero no podía comprar la entrada a la nobleza del País del Fuego, por lo que su única opción era a través del matrimonio. Desafortunadamente, su insistencia en que su hija solo podía casarse con alguien de esa clase la había dejado sola hasta que su juventud se había ido. Si bien muchos de los que conocían a la familia se sintieron mal por la situación, Natsuki nunca se quejó y nunca habló de ello, pero había preparado la comida que le costó la vida a ella y a su padre. Kurenai parpadeó, mientras se preguntaba qué había despertado ese recuerdo.
Como shinobi de la hoja, Hinata no estaba tan limitada como lo había estado Hiroto Natsuki. Tal vez era el recordatorio de que un exterior dócil y de voz suave podía ocultar profundidades sorprendentes. Era una lección que estaba segura de que Yugayashi aún tenía que aprender. Naruto se aseguró de llegar al área de entrenamiento 44 al menos una hora antes de la hora prevista para el segundo examen. De hecho, Shino ya estaba allí y Hinata llegó aproximadamente a la misma hora. Después de toda la tensión nerviosa del primer examen y de relajarse en la cena de celebración en casa de Moritake, se había quedado dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Ahora, después de dormir mucho más tarde de lo acostumbrado, se sentía listo para enfrentarse al mundo. Lo cual fue una buena cosa, dado que algunos de los otros examinados lo miraban fijamente cuando llegaron a lo que los carteles anunciaban que era una zona prohibida. Shino se quedó callado mientras caminaba de un lado a otro, de frente a la valla que marcaba los límites del área de entrenamiento. Naruto nunca había visto a su amigo, moverse de esa manera antes. Supuso que la gravedad de la situación finalmente estaba afectando al normalmente imperturbable Aburame. En serio o no, dudaba que Shino apreciara que comentara sobre su comportamiento, así que Naruto se paró al lado de Hinata y repasó mentalmente la lista de verificación del equipo que había empacado. Las instrucciones transmitidas por Kurenai-sensei decían que vinieran preparados como normalmente lo estarían para una misión. Dado que algunas de sus misiones duraban semanas, eso podría significar mucho. Además, cuando miró el mapa de Sensei de las áreas de entrenamiento, el área 44, ubicada en el borde noroeste de la aldea y que se extendía hasta el País del Fuego, era un círculo de 20 kilómetros de diámetro. Eso sugería que el segundo examen podría durar mucho más que el primero. Así que él, y en menor medida Hinata, habían empacado mucho para esta misión. Las pesas de entrenamiento mejoradas con chakra en sus muñecas y tobillos siempre podían ajustarse para compensar el peso adicional. Si bien hacer esto cambió ligeramente su equilibrio, se habían ajustado para cuando llegaron al área de entrenamiento. Hinata dejó en casa la mochila que llevaba normalmente por Konoha y, en su lugar, llevaba una mochila de tamaño normal sobre su chaqueta. La mochila de Naruto era un poco más grande de lo que debería para su altura, pero estaba bien sujeta y no interfería con sus movimientos. Incluso había probado esto al usarla durante un combate de entrenamiento con Lee el día después de haberla comprado al padre de Tenten. La tela que estaba directamente sobre su espalda ocultaba una fina capa de enlaces de metal entre ella y el forro. Puede que no detuviera un kunai, pero podría ralentizarlo. También llevaba hoy fundas para kunai y bolsas de equipo. Algunos de los otros genin lo miraron con curiosidad cuando llegaron, pero otros parecían pensativos o preocupados. Se preguntó brevemente si creían que tenía alguna información privilegiada sobre la siguiente etapa, pero no era como si no pudieran hacer las mismas deducciones que su equipo. Frunció el ceño por un momento. Estaba empezando a sonar como Shikamaru. Lo siguiente que supo fue que estaba acostado boca arriba, mirando al cielo y llamando a sus compañeros de equipo problemáticos. Miró a Hinata. La verdad es que si hubiera estado con Ino, habría sido problemático. No tenía ninguna duda sobre qué Kunoichi preferiría tener para respaldarlo. Su mente volvió a su antiguo enamoramiento de Sakura y se sorprendió de que su ira y decepción persistentes hubieran desaparecido. Tal vez hablar con Lee también lo había ayudado. «Oye, Hinata», preguntó en voz baja. Hinata saltó un poco, pero rápidamente se giró hacia él. «¿Crees que nos hemos olvidado de algo?», preguntó. Hinata negó con la cabeza. «Anoche repasé mi lista 3 veces antes de irme a dormir. La volví a revisar esta mañana». Naruto asintió. «Yo también lo revisé, pero creo que me olvidé de algo». Hinata volvió a negar con la cabeza. «No creo que tú», él le sonrió. «Cuando me emociono, a veces olvido las pequeñas cosas. Tú eres más, ¿cómo lo llamó Kurenai-sensei? ¿Orientada a los detalles?» Hinata se sonrojó y miró hacia abajo. «Lo siento», dijo. «Me preocupa olvidarme de algo, así que tiendo a repasar las cosas compulsivamente». Naruto le frunció el ceño. «Creo que es bueno que lo hagas. Probablemente haríamos muchas más cosas mal si no estuvieras pendiente de nosotros». «Shino-kun es muy cuidadoso con», objetó ella, sus mejillas sonrojándose ligeramente.
Está bien, dijo Naruto con una sonrisa. Probablemente me equivocaría mucho más si no me cuidaras. Esta vez, un rubor inconfundible se extendió por su rostro, lo que le dio a Naruto una extraña sensación de satisfacción. Había estado pensando mucho en esto. Kurenai-sensei no diría exactamente qué estaba pasando con Hinata, pero había insinuado mucho. Recordando cómo se había sentido cuando Kurenai lo felicitó por algo, reconociendo que había hecho algo digno de elogio, había comenzado a entender por qué Hinata parecía tan nerviosa y avergonzada cuando intentaba felicitarla. El problema era que podía entender por qué no estaba acostumbrado a los elogios. Pero, ¿qué razones podría haber para Hyuga Hinata, heredero y miembro de la familia principal de uno de los clanes más prestigiosos de Konoha? Eso no era algo que hubiera descubierto todavía, y a veces se preguntaba si realmente quería saberlo. Pero mientras tanto, podía construir estas elaboradas trampas con palabras, manipulando a Hinata-chan para que aceptara sus palabras al pie de la letra. Era extraño, por supuesto, cómo ella parecía querer creerle, pero aún así no podía, por supuesto, eso solo se sumaba al desafío, ¿no? Y Uzumaki Naruto vivía para los desafíos. Hinata, dijo de repente. ¿Podrías usar tus ojos para examinarme? Su compañera de equipo se quedó congelada y su rostro se puso aún más rojo. ¿En Naruto? Se atragantó después de un momento. Quiero decir, con tu Byakugan, puedes ver dentro de mi mochila y ver si olvidé algo, explicó. No quiero abrirla y tirarla aquí frente a todos, continuó. No quiero que nadie vea todas las cosas que empaqué. Oh, dijo Hinata después de un momento, mientras su rostro comenzaba a volver a la normalidad. Eso tiene sentido, supongo. Sus dedos rápidamente formaron el sello para su habilidad de linaje. Byakugan. Murmuró. Un toque de rojo permaneció en sus mejillas mientras daba vueltas alrededor de Naruto. No puedo ver nada que te hayas perdido, dijo rápidamente, mientras su atención se dirigía hacia sus bolsas de armas y fundas de kunai por un momento. Rápidamente se dio la vuelta y sus ojos volvieron a la normalidad. Curiosamente, sus mejillas estaban en llamas nuevamente. Parece que tienes muchos shuriken y kunais, dijo en voz baja, dándole la espalda. Aunque solo llevaste una caja de barras de raciones en tu mochila. ¿Y si esto lleva más de una semana? ¿Eso todavía está ahí? Preguntó Naruto sorprendido. Pensé que había decidido tirarlo. Pensé que siempre podría comer un poco de corteza de árbol si tengo hambre y no puedo encontrar nada más. Tendría mejor sabor. Quizás eso le recordaría lo mucho mejor que sabía su comida. Hinata reprimió una risita ante su comentario. Desafortunadamente, su autocontrol no fue perfecto, ya que un resoplido muy poco femenino se le escapó de la nariz. Se quedó paralizada, mortificada, mientras Naruto se echaba a reír. No estaba tratando de ser cruel, pero Uzumaki Naruto no pudo evitarlo. No era extraño que alguien hiciera un ruido extraño al contener la risa, pero escucharlo de su refinada compañera de equipo no tenía precio. La mirada horrorizada en su rostro lo hizo aún más divertido. Pasaron unos momentos antes de que pudiera ponerse de pie de nuevo. Arigato, Hinata-san. Dijo, inclinándose profundamente ante su avergonzada compañera de equipo. ¿Naruto? Preguntó ella, su curiosidad pareció superar su vergüenza por el momento. Él le dedicó su más amplia sonrisa. Aquí estoy, poniéndome nervioso por el examen y preguntándome si olvidé algo, y entonces haces algo así para distraerme. Eres genial, Hinata. El rostro de Hinata palideció dramáticamente, luego gradualmente volvió a la normalidad, aunque con un ligero tono rosado. Naruto se sintió extraordinariamente complacido. Había hecho algo bien, aunque no estaba seguro de qué era. Shino terminó de caminar nerviosamente antes de que llegaran muchos de los otros examinados y se paró junto a ellos. Dadas algunas de las miradas de odio que habían recibido el día anterior, Naruto prefería que todos estuvieran juntos cuando estuvieran cerca de extraños. Eso sin siquiera tener en cuenta lo que sabían sobre Sabaku no Gaara. Por supuesto, esta Mitarashi Anko no estaba aumentando exactamente su sensación de seguridad. Ni siquiera se dio cuenta de su llegada, lo cual era bastante desconcertante. Sus palabras tampoco ayudaron. Aquí es donde se llevará a cabo el segundo examen. La 44ª área de entrenamiento, también conocida como el Bosque de la Muerte, explicó con una voz casual, pero espeluznante.
Algunos de los candidatos murmuraron ante esto. Pronto podrás experimentar por qué este lugar se llama el Bosque de la Muerte, continuó Feliz. Pero antes de que comencemos el segundo examen, voy a repartir esto a todos. Dicho esto, sacó una pila gruesa de formularios de aspecto oficial de su gabardina. Estos son formularios de consentimiento. Quienes se presenten al examen deben firmarlos. ¿Por qué? Preguntaron varios examinados. A partir de ahora, la gente morirá, respondió en un tono despreocupado. Por lo tanto, necesitamos el consentimiento de la gente antes de continuar. De lo contrario, yo tendría que rendir cuentas. Terminó riéndose, pero nadie más pareció encontrar divertidas sus palabras. Ahora, comenzaré a explicar el segundo examen, continuó después de un momento. Para ser breve, será una prueba de supervivencia. Le entregó la pila de formularios a Hinata, quien tomó uno y le entregó el resto a Naruto, quien tomó un par para él y Shino antes de entregarle el resto a Shikamaru. Esta área, explicó mientras desenrollaba un mapa que había sacado de su gabardina, es una región circular rodeada por 44 puertas cerradas. Además de ríos y bosques, hay una torre en el medio. Está a unos 10 kilómetros de cualquier entrada a la torre. Dentro de esta área tendrán que valerse por sí mismos mientras luchan por estos pergaminos, explicó, sacando 2 pergaminos sellados del interior de su gabardina mientras reemplazaba el mapa. Naruto se preguntó brevemente si había un jutsu que le permitiera llevar tantas cosas en él. El pergamino de color claro mostraba el kanji de cielo, mientras que el de color más oscuro mostraba el símbolo de tierra. 28 equipos aprobaron el primer examen, explicó Anko. La mitad de esos equipos recibirán el pergamino del cielo. La otra mitad recibirá el pergamino de la tierra. Cada equipo recibirá un pergamino. ¿Qué se necesita para pasar?, preguntó Sasuke en tono serio, haciendo que varias personas miraran a su alrededor. Lleva los pergaminos del cielo y la tierra a la torre con tus compañeros de equipo, respondió Anko. En otras palabras, 14 equipos, la mitad de la gente aquí, perderán su pergamino y por lo tanto fracasarán, dijo Sakura pensativamente. También hay que hacerlo dentro del plazo establecido, añadió Anko. Este segundo examen tiene un límite de tiempo de 120 horas, o exactamente 5 días. ¿5 días? Preguntó Ino incrédula. ¿Y qué pasa con la comida?, preguntó Chouji horrorizado. Consíguelo tú mismo, dijo Anko en un tono despectivo, este bosque es un cofre del tesoro de la naturaleza. Debería haber mucha comida. Naruto tenía la sensación de que el equipo 10 no había echado un vistazo a un mapa, ni se había dado cuenta de las implicaciones del tamaño del área de entrenamiento, hasta ahora. Sin embargo, añadió Kabuto amablemente, hay muchas bestias devoradoras de hombres, insectos venenosos y plantas venenosas. ¡Oh, no!, murmuró Chouji mientras Ino lo regañaba. Esta prueba parece bastante difícil, dijo Lee con una sonrisa que hizo que sus dientes brillaran. Neji lo miró con mala cara mientras Tenten suspiraba. Y estamos rodeados de enemigos, añadió Sasuke pensativo. No podremos dormir en paz. La gente resultará herida en el proceso de lucha por los pergaminos, dijo Anko, y aquellos que no puedan lidiar con las dificultades serán revelados. Entonces, ¿podemos renunciar si eso sucede?, preguntó Shikamaru. Por regla general, no está permitido rendirse durante el examen, anunció Anko. Pasarás los 5 días completos en el bosque. Justo lo que pensaba, dijo Shikamaru con un evidente disgusto en su voz. Qué problemático. Ya que estamos en este tema, continuó Anko, ignorando al chico Nara, estas son las condiciones que te harán fracasar. Primero, si no llegas a la torre con 3 compañeros de equipo y ambos pergaminos, fracasarás. Segundo, si tu equipo pierde a un miembro, fracasarás automáticamente. Finalmente, no tienes permitido mirar dentro de los pergaminos hasta que llegues a la torre. ¿Qué pasa si lo hacemos?, preguntó Naruto con curiosidad. Entonces recibirás una sorpresa, prometió Anko con una sonrisa maliciosa. Si te conviertes en Chunin, manejarás documentos de alto secreto. Es una prueba de tu fiabilidad. Hasta ahí llegan las explicaciones. Intercambiaremos 3 formularios de consentimiento firmados por un pergamino en esa cabaña. Los ojos de Naruto miraron hacia donde ella señalaba y vio que estaba atendido por varios supervisores Chunin, algunos de los cuales reconoció del día anterior.
Después de que se os asigne una puerta de entrada, continuó Anko, todos empezarán al mismo tiempo. Suspiró con fuerza. Un último consejo. No mueras. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras apretaba los puños. Los supervisores Chunin tardaron unos minutos en colocar una cortina alrededor de la cabaña donde debían entregar los formularios. Esto les dio tiempo de sobra para completarlos, y un poco para que Ino y Sakura se desairaran mutuamente. Naruto se estiró para quitarse algo de tensión de los hombros y vio a Lee haciendo algunos ejercicios de calentamiento. Los dos chicos intercambiaron un asentimiento. Si bien sus equipos tenían una probabilidad del 50% de competir directamente entre sí, dependiendo de cómo se distribuyeran los pergaminos, tampoco olvidarían las palabras de Gai Sensei. Los shinobi de la hoja se mantendrían unidos si la situación se salía de control y existía la posibilidad de un daño permanente. Cuando llegó su turno, el equipo 8 se movió silenciosamente detrás de la cortina. Cuando el Chunin le tendió un pergamino del cielo, tanto Hinata como Shino hicieron un gesto hacia Naruto. Naruto se encogió de hombros y silenciosamente se quitó la mochila, empujando el pergamino hasta el fondo antes de cerrarla y ponérsela de nuevo. Le conmovió que sus compañeros de equipo quisieran confiar en él para llevar el pergamino de su equipo y juró no defraudarlos. Después de que todos los equipos terminaron, Anko envió a cada equipo con un Chunin para guiarlos a sus puertas asignadas. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron a la puerta 16 y esperaron a que el guía Chunin les permitiera entrar. Después de consultar su cronómetro, abrió el candado y se hizo a un lado. En un instante, los tres atravesaron la puerta y avanzaron hacia el bosque a gran velocidad. El primer salto asistido por Chakra los hizo subir al dosel y dejaron de dejar huellas en el suelo. Hinata estaba entre los dos chicos y ligeramente por delante, lo que les permitía tener la mejor cobertura posible con sus ojos que todo lo ven. Shino advirtió que había peligro más adelante y a la derecha, por lo que giraron suavemente hacia la izquierda. A la señal de Hinata, se detuvieron de repente sobre una rama gruesa que fácilmente soportaba su peso combinado. No hay nadie al alcance de mis ojos, susurró Hinata. Bien, gruñó Naruto. Shino, ¿qué fue eso de ahí atrás? Vi señales de una gran colonia de sanguijuelas del bosque de Konoha, respondió Aburame. Supuse que querías evitarlas. Hizo una pausa. No siento a ninguno de los otros equipos cerca de nosotros, informó. Naruto frunció el ceño. ¿Cómo? Llegué temprano y sembré el césped del área de reunión con insectos Kika y hembras, explicó Shino. Creo que uno o más miembros de cada equipo tienen uno montado sobre ellos ahora. Y como sabes, otros miembros de mis colonias pueden, lo suele a una milla de distancia, terminó Naruto, sonriendo. Shino, bastardo astuto. Felicitó a su compañero de equipo. Como equipo de reconocimiento, sería una tontería no aprovechar nuestras fortalezas, dijo Shino mientras reajustaba sus gafas oscuras. Fin del capítulo.